Mi nombre es Daniela Paciel, yo soy de Montevideo, Uruguay, soy médica intensivista, terapista se dice aquí en Argentina, e infectóloga. Y aquí vine al Simposio Iberoamericano de Violencia Externa en el ámbito sanitario por el Sindicato Médico del Uruguay, del que soy la secretaria médica desde octubre del año pasado. En este simposio, que empezamos en contacto con FEMEVA, que es el que lo organiza, con el Sindicato Médico desde hace ya unos 6 meses, a iniciativa de FEMEVA, empezamos a trabajar en una encuesta sobre violencia externa en el equipo sanitario, puntualmente en el médico, como integrante del equipo sanitario, ¿no? Y a partir de esta encuesta fueron desarrollando en FEMEVA la idea de hacer este simposio, lo que a nosotros nos resultó muy interesante, porque realmente la violencia externa hacia los equipos sanitarios ha aumentado. En Uruguay nosotros hemos trabajado en este tema desde hace bastantes años, como sindicato médico lo digo y como integrante en este momento del mismo, tanto en la violencia externa que se produce en el ámbito sanitario hospitalario o en el ámbito extrahospitalario, pero también en la violencia basada en género o basada en otras diferencias que pueden existir en los seres humanos, que nos transversalizan, como la etnia, como las creencias, como la identidad de género o como la orientación sexual. Y particularmente también hemos trabajado mucho en la violencia interna, es decir, dentro de los equipos de salud. Nosotros tenemos una comisión multidisciplinaria que la integran distintos institutos gubernamentales y no gubernamentales, como el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Ministerio de Salud Pública, los gremios, el nuestro, que es el principal gremio que representa a los médicos en Uruguay, el gremio de los trabajadores no médicos, tanto públicos como privados, y en este ámbito que se llama CONCEPAE, ya desde el 2011 tenemos un protocolo de actuación para el personal sanitario que incluye al médico, a los licenciados, a los auxiliares de enfermería y en el caso particular del ámbito extrahospitalario a los choferes. Particularmente se refiere a lo que son las ambulancias, pero también podrían ser las personas que van a hacer asistencia en autitos, que le decimos en Uruguay, o que van a hacer la asistencia a los domicilios. Hay todo un marco de cuidados que hay que tener para tratar de evitar estas situaciones de violencia y para si las situaciones de violencia se presentan, cómo hay que actuar. Estos protocolos que venimos trabajando desde el 2011, en los últimos 2 años estamos tratando de actualizarlos y muy probablemente para finales de este año tengamos un protocolo nuevo y por eso cuando FEMEVA se contacta con nosotros y nos plantea la idea de participar, nos pareció que venía al dedo porque la violencia ha escalado en la sociedad y también ha escalado contra el personal sanitario, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tratar y que no podemos obviar. Esta encuesta en particular fue solamente a los médicos. Cómo los médicos perciben su trabajo y cómo puede estar relacionado la insatisfacción o el sentirse presionado o el sentirse con poco entusiasmo por una profesión que uno abrazó siendo más joven y que muy probablemente con el pasar de los años a uno puede afectarlo la vida de determinada forma que va cambiando cómo se percibe o el rol que uno tiene. Entonces la encuesta más bien fue viendo la percepción del médico desde su sentimiento y su valoración en el personal de salud, cómo percibe la violencia. Y creo que la encuesta evaluó y demostró que sin duda, si uno está insatisfecho, si uno se siente presionado o siente que su rol no es el que debería, tiene una mayor tendencia a sufrir violencia y a sentir que esa violencia lo está impactando. Hay como una retroalimentación que creo que es fundamental ir a evaluar, ¿no? Luego también nosotros tenemos una profesión que se ha feminizado. Es decir, antes era el modelo patriarcal del doctor y la imagen que tenemos muchas veces cuando decimos médico, claramente nos hace pensar en el médico de antes. Y hoy el modelo de médico ha cambiado muchísimo, ¿no? De hecho, se logró identificar a lo largo de los años algo que se llama el miedo a la túnica blanca, el síndrome de la túnica blanca, ¿no? Y por eso hoy por hoy vemos que la mayoría de los médicos ya no usamos prácticamente túnicas blancas. Y esto impacta en cómo la sociedad fue percibiendo al médico, cómo fue cambiando. Sin duda que haya una feminización de la medicina también hace que se perciba diferente al médico, a las médicas y el rol que tienen. Y podría ser una explicación de por qué también la violencia ha aumentado. Es una de las cuestiones que habría que ir a estudiar y que habría que ir a valorar, ¿no? Pero también es cierto que el hecho de que haya más mujeres trabajando, la propia violencia que hay hacia las mujeres en la sociedad se vea reflejada en la profesión. Ese es uno de los factores que puede haber. Luego también tenemos el fenómeno de la migración, ¿no? La migración es algo muy importante. En América Latina nosotros antes lo vivíamos más como que migrábamos de nuestros países hacia Europa o hacia Estados Unidos y hoy por hoy estamos teniendo una migración interna mayor. En el tema de Uruguay, esta migración aumentó mucho en los últimos años
Nosotros tenemos los brazos abiertos para recibir a los colegas que vienen de otros países. Uruguay es un país muy pequeño, con una población que cada vez tiene menores tasas de nacimientos. Entonces somos muy receptivos a los migrantes que vengan a nuestro país, a que se formen, o los que ya están formados, y a que trabajen en conjunto con nosotros. Pero creo que también eso en la sociedad tiene su impacto y que tenemos que empezar a trabajarlo, tenemos que empezar a que la gente entienda que las diferencias tienen que incluirse, ¿verdad? Y aceptarse. Entonces creo que la forma en que los equipos trabajen mejor y haya menos violencia entre los equipos es entendiendo el rol que tenemos cada uno y empoderando a aquellos que tienen un rol diferente a los médicos a que logren entender cuál es su rol.